Dear citizens of the Internet, over the past decade, the Internet has become an increasingly integral part of our daily lives. It has evolved into the catalyst behind free media, free speech and global communication. Since its inception, the World Wide Web has become a prominent medium for individuals such as journalists and activists alike. However, a great injustice lurks beneath the surface. Upon infestation of En Internet han existido sitios tan repugnantes como retorcidos. Y habrás escuchado de alguno de ellos por la gran difusión mediática que han recaudado. Pero existen otros que se han mantenido lejos del usuario promedio, aún siendo representantes evidentes de lo peor que puedes encontrar en la red. Llegó a tal punto el nivel de maldad humana en este sitio, que consiguió ser objetivo del FBI, y de la organización de hackers activistas Anonymous, quienes atacaron digitalmente su servicio de alojamiento, considerado el más grande de la red oscura, Freedom Hosting. Actualmente estamos muy acostumbrados a tener un acceso casi total al contenido más asqueroso de Internet a través de simples aplicaciones, tanto de mensajería privada como de redes sociales. Esto ha causado que la proliferación de cierto material se haya potenciado como peste negra en tiempos de Eduardo III. Por lo que incluso es probable que alguna persona que conozcas haya entrado en contacto con cualquiera de estos videos o fotografías. Sin embargo, hace 15 años el ecosistema era muy diferente. Las autoridades no estaban enfocadas en grandes empresas multimillonarias protegidas bajo la bandera de la privacidad. En esos tiempos las organizaciones se hallaban inmiscuidas en las operaciones que se transaccionaban en la red oscura, ocultas bajo capas de cifrado y anonimato proporcionadas por tecnologías como Tor. Una red diseñada para garantizar la privacidad en la navegación. A diferencia del Internet convencional, donde la información fluye a través de servidores centralizados, la red oscura utiliza una estructura de nodos enrutados aleatoriamente, lo que dificulta el rastreo de los usuarios y los sitios web que operan dentro de ella. Es así que allí los mercados ilegales y los foros clandestinos funcionaban en plataformas rudimentarias, donde la criptografía asimétrica y las transacciones con Bitcoin eran la norma, para mantener el anonimato de los compradores. Algunos sitios largamente documentados y expuestos por los medios han sido principalmente páginas que estarás viendo en pantalla. El problema radica en la cantidad de estos espacios que han existido, y el poco acceso a la información que podemos tener como público general, obstaculizados por carpetas archivadas y poco interés mediático. Uno de ellos era el Lolita City, un foro dedicado al entretenimiento de los más enfermos de toda la red. No es exagerado decir que pocos lugares han sido tan repugnantes, nocivos y peligrosos para la sociedad como Lolita City. Durante los años de 2010 y 2011, funcionó en su punto máximo con más de 10.000 usuarios. Toda una proeza si consideramos que era un espacio exclusivo, al que no convenía tan sencillo para acceder como resulta hoy en día. El término Lolita fue acogido gracias a la novela homónima de Vladimir Nabokov, que aunque en su contexto literario no era ilegal, trataba la historia de una obsesión narrada por su propio protagonista, Humbert. Un sujeto culto y encantador, pero con una inclinación inquietante. Por otro lado, el término City explica muy bien cómo era su organización, similar a una comunidad en la que personas con similares intereses compartían sus preferencias, experiencias y consejos de dominación, las cuales podríamos clasificar en dos grandes categorías, el softcore y el hardcore. El softcore hace referencia a prácticas que involucran acaricias, besos y todo tipo de interacción física sin ser explícito. Se caracterizaba por dejar mucho a la imaginación, y se decía en los albores oscuros de esta comunidad, que servía para mantener la pureza de sus productos. En otro sentido se encontraba el hardcore, una categoría que englobaba todas aquellas prácticas más detalladas, que llegaba incluso a la penetración de los y a la dominación absoluta de ellos tanto psicológica como físicamente. Hasta ahora podríamos decir que no llegaban a diferenciarse demasiado de otros sitios conocidos. Creaban y difundían este material, gran parte con fines económicos y siempre con motivaciones morbosas. Pero es que además servía como un espacio para establecer puntos de encuentros y entrega presenciales,
con lo que podían vender a sus hijos, hermanos o conocidos, a otros usuarios de Lolita City. Esto les otorgaba la posibilidad de elaborar más material, y de diversificar sus ingresos a través de la venta de los cuerpos de estos pequeños seres humanos. Las operaciones del sitio transcurrían con tranquilidad, acumulando más de 100 GB de contenido perverso. Algo considerable para los años 2010, en el que los archivos poseían menor resolución y formatos más simples. Entre encuentros físicos, divulgación de material y satisfacción de instintos sexuales primitivos, pronto caerían bajo la mira de una organización no regulada, que eran considerados una verdadera pesadilla para lo ilegalmente privado. La intervención de Anonymous no fue un acto impulsivo. En el transcurso de 2011, varios grupos dentro del colectivo ya se habían hecho eco de las denuncias contra Lolita City y otros sitios similares. La organización, conocida por sus campañas cibernéticas contra gobiernos, corporaciones y otras instituciones que consideraban corruptas, vio la posibilidad de utilizar su poder para algo que podría tener un impacto extendido. No era solo una cuestión de hackear sistemas o realizar ataques de DOS. Esta vez la misión era mucho más seria: destruir uno de los sitios más retorcidos que operaban en la red. Lo que siguió fue una serie de vulneraciones informáticas a gran escala, basados en técnicas de hacking que combinaron capacidades técnicas, con un fuerte componente numérico de sus integrantes. Anonymous no solo intentó derribar el sitio, sino también garantizar que la información relacionada con los usuarios y los administradores quedara expuesta. A través de su operación, a la que bautizaron Operación Darknet, esperaban desmantelar Lolita City y otros lugares de la misma categoría, y con ello enviar un mensaje claro a quienes operaban bajo la sombra del anonimato en la red Tor. Ellos eran jueces y verdugos digitales, actuando desde la moralidad de sus principios en lugar de los marcos legales típicos, que habían fallado en llevar ante la justicia a esos criminales. El ataque tenía el objetivo principal de la recopilación de información. Los miembros de Anonymous que se encargaron de la operación Darknet, se infiltraron en los foros y chats del sitio, observando las metodologías y las herramientas utilizadas por los delincuentes. Paralelamente desarrollaron diversos ataques de DOS, diseñados para desbordar los servidores del sitio con solicitudes falsas, lo que a su vez provocaría su caída temporal. Sin embargo, el ataque no se limitó solo al aumento de tráfico desmesurado. También hubo infiltraciones a nivel de la infraestructura misma del sitio. Los miembros del colectivo aprovecharon las vulnerabilidades del código detrás de Lolita City, para obtener acceso a bases de datos que almacenaban información crucial. Desde identificaciones de los usuarios hasta detalles de las transacciones entre los miembros del foro. La información extraída se compartió rápidamente a través de Pastebin, un servicio en línea que permitía a los usuarios compartir y almacenar texto de manera pública o privada. Aunque fue creado principalmente para compartir fragmentos de código de programación, también era útil para divulgar información filtrada, tales como los tiempos de membresía, transacciones, identidades y cantidad de imágenes compartidas, por más de 1589 usuarios de Lolita City. Es tras el ataque de la organización, que el sitio dejaría de funcionar, al menos durante un corto periodo de tiempo, hasta resurgir en el año 2013. Y ese sería su fin definitivo. Porque el mismo FBI los consideraría parte de una operación que buscaba cerrar al servicio de alojamiento más grande de la red oscura, del que se decía que almacenaba el 50% de todo ese material asqueroso. Al principio mencioné la existencia del proveedor de alojamiento de Lolita City, Freedom Hosting. Para muchos usuarios de la red Tor, este era sinónimo de anonimato y protección. Fundado a finales de la década de 2000, se convirtió en el proveedor de alojamiento más grande de esos rincones, permitiendo a cualquier persona crear y mantener sitios ocultos sin revelar su ubicación ni identidad. Su clientela era muy variada: activistas y periodistas que buscaban escapar de la censura, criminales que querían operar fuera del alcance de la ley, o administradores de foros ilícitos que promovían todo tipo de actividades ilegales. Su éxito fue absoluto. Lo que comenzó como una simple empresa de alojamiento en la red oscura, pronto se convirtió en el epicentro de la actividad criminal en Tor.
Para 2013, más del 50% de los sitios ocultos en Tor estaban alojados en Freedom Hosting, y entre ellos estaban los foros más infames que se podrían encontrar. Aunque estos sitios fueron de los más conocidos, también albergaba otros servicios ilegales, como foros de hackers, estafadores de tarjetas de crédito y distribuidores de virus informáticos. Este fue el verdadero motivo de su caída. No fue un solo sitio el que atrajo la atención de las autoridades, sino el conjunto de sitios ilegales alojados en su infraestructura. Y detrás de esa gigantesca infraestructura criminal se encontraba su administrador, Enrique Oin Márquez, un programador con un profundo conocimiento en ciberseguridad y anonimato en línea. El FBI comenzó a investigar a Eric cuando detectaron que varios de los sitios más grandes en Tor estaban alojados en Freedom Hosting. La magnitud del problema quedó clara cuando descubrieron que miles de imágenes y videos de pequeños estaban siendo compartidos en estos sitios, facilitados por la infraestructura del proveedor. El caso se volvió una prioridad internacional, y las agencias de inteligencia comenzaron a buscar una manera de derribar el servicio sin alertar a sus administradores. En julio de 2013, el FBI, en conjunto con otras agencias internacionales, ejecutó una operación encubierta para infiltrar los servidores. El golpe final llegó cuando se descubrió una vulnerabilidad en el sistema, mediante un ataque JavaScript exploit. Las autoridades insertaron un código malicioso en los sitios alojados del proveedor, lo que permitió exponer las direcciones IP reales de sus visitantes. Esto fue un gran avance para la operación, ya que uno de los mayores desafíos de la red oscura era la imposibilidad de rastrear a los usuarios. Pero este código reveló la ubicación de muchos de ellos. Con esta información, el FBI finalmente rastreó los servidores físicos y los desconectó permanentemente, derribando con ello a todos los sitios alojados en su infraestructura, entre ellos Lolita City. Pero la operación no terminó ahí. El 29 de julio de 2013, en un operativo conjunto entre Estados Unidos e Irlanda, Eric Márquez fue arrestado en Dublín, bajo acusaciones de ser el mayor proveedor de material ilegal de la red oscura. Las autoridades descubrieron que Márquez había obtenido millones de dólares a través de su servicio, aunque insistió en que su propósito nunca fue fomentar esas prácticas, sino simplemente proporcionar alojamiento anónimo, con la gran bandera de la privacidad y libertad de sus usuarios. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. En 2020, tras años de batallas legales, Márquez se declaró culpable y fue sentenciado a 27 años de prisión en Estados Unidos. Y con ello, el resurgimiento de Lolita City tras el ataque realizado por Anonymous se vio finalmente truncado, junto con más de 1 millón de fotografías que eran compartidas en el sitio.